Dependencia de la independencia es el título de mi conversatorio de hoy. Más que una ponencia, quiero que sea una charla. Reconocemos como cine independiente a ese cine que ha tomado tanta fuerza en los últimos años en el mundo de los cinéfilos. Es un formato opuesto al cine comercial, pues busca mostrar una realidad determinada, distinta a la habitual o a la que muestran las grandes productoras de cine. Generalmente suelen ser películas de bajo presupuesto y en la que la acción, ese tipo de filmes de acción no es uno de sus fuertes, sino suelen ser dramas psicológicos, conflictos determinados al ser humano, a ubicar al ser humano dentro de los procesos históricos que se viven, sobre todo en la contemporaneidad. Grandes directores de cine independiente, y ahora cuando lea algunos se asombrará cuando veamos nombres ahí que no sabíamos que eran así. Steven Spielberg, Jim Jarmusch, Spike Lee, Gus Van Sant, Wes Anderson, Atom Egoyan, Wong Kar-wai, Vincent Gallo, Michael Haneke, David Cronenberg, David Lynch, todos ellos han sido y son cineastas independientes. La historia del cine independiente proviene de Estados Unidos, cerca del año 1920, en donde las producciones estaban dominadas por la organización que dirigía Thomas Edison, Motion Picture Parent Company. Los productores debían pagar impuestos, licencias y cumplir con imposiciones para no ser perseguidos por investigadores dirigidos por Edison. Muchos no estuvieron de acuerdo y decidieron fundar sus propias organizaciones, y a ellos los llamaron los ilegales, y ellos mismos se nombraron independientes. En ese grupo de oposición se encontraba Marcus Loew, quien luego sería uno de los creadores de la Metro-Goldwyn-Mayer, Adolf Zukor, fundador posteriormente de la Paramount Pictures, Wilhelm Fox, fundador de Fox Film Corporation, y los hermanos Warner de la Warner Bros. Y Carl Lem de Universal Studios. Como ves, todos ellos asumieron la independencia de una primera institución para luego fundar sus propias instituciones que dejaron también de ser independientes, se convirtieron también en megaproductores, ¿no? Esta historia del cine independiente casi que viene siendo como un pez que come al otro, y es más pequeño y es más grande, hasta volver a hegemonizar de otra manera sus intereses. Hoy en día, las grandes productoras venden el género de cine independiente, lo clasifican casi como un género, como mismo clasificarían drama, comedia, melodrama. El cine independiente ha devenido un género dentro de la distribución. Muchas son las películas de producciones distribuidas y vendidas por los grandes estudios de Hollywood. La verdad de esto es que las productoras se están agotando de ideas y el público se está cansando también de ver historias repetidas una y otra vez. El cine independiente, esto es un primer momento para ubicarnos en la independencia, ¿no? Algunos de los grandes festivales de cine independiente conocidos son el Festival Internacional de Cine Independiente de Elche, Festival de Cine Independiente de Mompox, Bafisi Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente, Marfishi Festival International de Cine Independiente de Mar del Plata, el Festival de Cine de Sundance, que surgió de la mano de Redford, como escuela también donde se hacían cursos, seminarios y se reunían directores, productores y guionistas. Películas de cine independiente que todos hemos visto, podemos citar Memento, Entre Copas, Ciudad de Dios, Perdidos en Tokio, William, La Pasión de Cristo, Amores Perros, Pequeña Miss Sunshine, Magnolia de Lars von Trier, Irreversible de Gaspar Noé, La Última Hora de Spike Lee, Mi Vida Sin Ti de Isabel Coixet, por citar algunas. Una película independiente se reconoce como aquella que ha sido producida fuera de los grandes estudios cinematográficos y principalmente Estados Unidos, con personal no afiliado a los sindicatos cinematográficos. Por lo general es una producción de bajo presupuesto y la nueva generación, toda la revolución tecnológica, toda la digitalización de los procesos contribuye a que sea más fácil la realización de estos filmes y por lo tanto una popularización del cine independiente a nivel internacional. No quiere decir que el cine independiente no sea un cine comercial, también lo es. Al margen de los grandes estudios se encuentran, como hemos visto en estos títulos que les he recordado,
películas que han sido grandes éxitos comerciales. Por ejemplo, Indiana Jones y el Arca Perdida fue uno de los inicios de Steven Spielberg para liberarse y crear su propia productora desde una independencia. Blade Runner, de Ridley Scott, también es una película que está hecha dentro de los principios de cine independiente. Scarface, de Brian De Palma. ¿Quién engañó a Roger Rabbit?, de Robert Zemeckis. Como ven, hay también grandes películas conocidas por todos que han nacido al amparo o tras la separación de estos directores de las compañías para las que formaban parte. En Cuba, a mí me gusta pensar que aunque es el Instituto Cubano del Cine y la Industria Cinematográficos el organismo estatal rector de la actividad cinematográfica cubana, nuestro instituto nació con la Revolución y su larga trayectoria es un legado que nos pertenece a todos nosotros. De cualquier manera, entendiendo Cuba como un país dentro de algo mucho mayor que es el mundo, siempre he pensado que, y siempre he reconocido que todo el cine producido en Cuba es cine independiente. Me refiero así porque es un cine que está producido desde una independencia tecnoartística, desde principios donde no formamos parte ni contamos con distribuidores que a nivel internacional reconozcan, promuevan nuestras obras, entren a formar parte de circuitos comerciales o de programación. Por lo tanto, ahí es donde yo veo marcada su independencia. Luego, dentro de esa independencia de la que ya formamos parte, hay también un grupo mucho más reciente de cineastas que desde los últimos 5 o 6 años han terminado por confirmar los pronósticos que se formularon en los inicios de la primera década del 20. En estos, Alfredo Guevara, que era el fundador del ICAI y quien hace muchos años avisoró que pronto iba a ser invadida la producción cinematográfica nacional con el apoyo de productores y artistas que buscaran una independencia mayor. Y en primer lugar, gracias a la revolución electrónica que se viene experimentando en el mundo y pese a las precariedades económicas que siguen sacudiendo la isla, ha contribuido no solo a democratizar la producción de ese audiovisual, sino que ha permitido que un gran número de jóvenes, muchos de ellos graduados del Instituto Superior de Arte o de la tan reconocida Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños, entre otros centros docentes, hagan suyo ya ese oficio que parecía con anterioridad reservado a quienes laboraban dentro del instituto. Con este fin, Omar González, sucesor de Alfredo Guevara, como presidente del instituto, crea en el año 2000 lo que se llamó la Muestra de Jóvenes Realizadores, un espacio que al amparo del instituto mostraba toda esa producción paralela a la industria que se estaba efectuando por muchos jóvenes que apostaban desde recursos personales para contar historias. Yo formo parte de esa generación, nacida en el 2000, formo parte de esa muestra de jóvenes realizadores y a ella le debo también en parte haber hecho mi primer largometraje, 3x2, formando parte de un taller que la misma muestra creó. Si bien el ICAI parecía en ese momento ser el gran perdedor en ese nuevo escenario, aún no puede afirmarse que los llamados independientes hubiéramos ganado visibilidad definitiva ante un público que se mostraba cada vez más desorientado en medio de la creciente y caótica jungla visual contemporánea. ¿Qué está pasando con el cine cubano de los últimos 5 o 6 años? Deberíamos responder a esa interrogante con otra. ¿Qué está pasando con los públicos del último lustro? Normalmente, como cuando se habla de cine cubano, no obstante la actual proliferación de materiales creados, todavía se piensa únicamente en el cine producido dentro de la industria. Hay aún una marginación o un hacer a un lado a todas aquellas producciones que desde recursos particulares se crean. También es el ICAI el poseedor de las salas de
de proyección. De nada nos vale, y comentaba esto ayer en mi charla en la universidad, hacer películas si no tenemos a quién mostrarlas. A mí, por ejemplo, yo no tengo ninguna necesidad de hacer una película para verla yo. Yo cierro mis ojos y la veo. Cuando hago una película y cuando desnudo tanto mi emoción y mi cabeza para lograrla, es para que llegue al público, es para comunicar lo que está dentro de mí. Y ahí es donde vuelve el pez a mordernos la cola. Tal vez en estos últimos 5 o 6 años sea el tiempo en el que más se ha producido en Cuba, pero también es el tiempo en el que menos se ha proyectado en relación directa con esto que comentábamos. Entendemos por cine cubano el producido a través de mecanismos, aún en Cuba, entendemos por cine cubano el cine producido a través de mecanismos institucionales o de coproducción con terceros o de fórmulas mixtas, y entendemos como cineastas a todos los creadores, técnicos, especialistas de esas artes e industrias que realizan su trabajo dentro o fuera de las instituciones, sean cuales sean sus estéticas, contenidos o afinidades grupales. El cine independiente en Cuba, también entre las ventajas enormes que ofrece, ahí aparece la diversidad temática. Luego del 2000 apareció en la cinematografía cubana, que también había devenido casi un género, una película cubana ya era algo que más o menos los espectadores suponían a qué se iban a enfrentar. Luego de que tuviéramos acceso a empezar a realizar, se ha llenado el cine cubano de nuevas tendencias, de nuevos discursos, de nuevas historias. Aparecen vampiros, aparece ya también películas de ciencia ficción, vuelve a aparecer el cine de género, en el caso de un cineasta como Pavel Giroux, que vuelve al cine negro, el cine musical, películas de zombies. Hay una variedad temática muy grande en la producción cubana de esta última década, gracias también a la libertad sobre lo que quiere contar el autor, sobre cómo lo quiere contar, al no estar determinada su acción por el Instituto Central, que ciertamente, como cualquier instituto, centraliza y hegemoniza sus intereses en función de la historia que quiere contar de sí mismo. Uno de los ejemplos iniciales de esta digamos, democratización tecnológica que ha permitido el cine independiente lo constituyó una obra de un realizador llamado Humberto Padrón, quien presentó un material llamado Video de Familia, filmado con una cámara digital, ni siquiera como las Canon o las cámaras a las que podemos tener acceso ahora, y decidió contar su película a modo de videocarta. Una familia separada, ya saben que el exilio forma parte de la historia de mi nación, muchas familias separadas, la constante migración hacia Estados Unidos y otros países fue la motivación de este director, quien a modo de videocarta creó una ficción mientras unos familiares decidían filmarle un video para que viera a su familiar que ya no vivía con ellos. Ese video de familia, se convirtió de pronto también como en una marca, como en una posibilidad. Todos los que estábamos formando parte del sistema de creación o del núcleo de los cineastas en Cuba, vimos ahí una posibilidad también muy grande de contar historias. Fue un material que, aunque fue su tesis de graduación en el Instituto Superior de Arte, y logró tener mucha repercusión en festivales nacionales e internacionales, por lo novedoso, apropiándose tal vez un poco a los principios del dogma, apropiándose a ese uso irreverente de una cámara en mano, una iluminación determinada, pero todo dentro de un concepto bien definido, un filme muy hermoso y que alcanza realmente una gran emotividad. Uno de los grandes autores del cine cubano fue quien ya vino y nos inspiró a todos. Y como siempre digo, si no nos enseñó el camino, o el único camino, sí nos enseñó un camino. Me refiero al maestro Humberto Solás, autor de clásicos como
Lucía, El siglo de las luces, Un hombre de éxito. Humberto Solás, en el 2001, luego de más de una década sin filmar, retornó a la dirección para hacer Miel para Ochún, un filme suyo creado en formato digital, un road movie bellísimo, también sobre la separación de la familia. Hay un pie de un hijo está regresando al país en busca de su madre abandonada hace tiempo, y apoyado también por el trabajo de excelentes actores como Isabel Santos, Jorge Perugorría y Mario Limonta, que son los protagónicos de esta aventura. Logró él hacer esta película. Es importante también para nosotros los cineastas que abogamos por la independencia en Cuba, el apoyo que tenemos de todos los grandes profesionales de la industria, que también ven nuestras ganas, nuestros deseos, nuestra ansia por crecer y nos apoyan. En una conferencia, una de estas actrices dijo: ¿qué clase de actriz soy yo? Una de las que trabajó para Humberto. ¿Qué clase de actriz soy yo si voy a estar pensando en hacer una película por un salario? Yo estoy pensando en hacer una película con Humberto Solás. Y Humberto también creó algo que se ha mantenido un poco en la producción nacional, la creación de cooperativas donde se establecían por cientos, que sería la remuneración que tendría el equipo luego de las ventas de ese material. A veces funciona, a veces no funciona, pero les aseguro yo que la intensidad con la que esos actores y esos técnicos van cada día al rodaje, cuando saben que están vinculados a un proyecto donde lo más importante es el alma, el ser humano y la historia a contar, esa intensidad de esos días de rodaje es bien distinta a cuando estás trabajando con un grupo de obreros que esa es su labor cotidiana, día a día. Es por las cosas que ha puesto. Para nadie es secreto, después de la profunda crisis de la década del 90, llamada por nosotros periodo especial, y de la desaparición de muchos de los subsidios estatales para la producción de cine, fuente casi absoluta de financiamiento hasta inicios del 90, el número de películas cubanas de largometraje se redujo considerablemente, no así la producción por otras vías. Y en el 2005 el propio Humberto vuelve a dirigir un primer largo de ficción con Humberto Padrón, del primero que hablé, financiado absolutamente con capital privado. Se asoció al dueño de un célebre restaurante en La Habana llamado La Guarida, un restaurante que se construyó donde Tomás Gutiérrez Alea filmara su clásica película Fresa y Chocolate. Bueno, esa locación devino un restaurante que logró generar ingresos, logró incluso acumular ingresos para pagarle a Humberto el rodaje de esa película, que fue Frutas en el Café. Y ahí ya sí esa lección fue vital para todos nosotros. Una marca destacada a partir del 2006 fue la emergencia de multitud de cortometrajes dedicados a aspectos controvertidos de la realidad cubana. Haciendo una suerte de trabajo de contrainformación, estas piezas cobraron significativo relieve al revelar la falta de consecuencia entre discurso público y vida cotidiana en Cuba. Este conjunto revitalizó la dimensión testimonial del documental cubano. Sus realizadores privilegian el cine encuesta, entrevista como herramienta, además de un tratamiento reporteril generalizado. Dio lugar también a un nuevo periodismo que hizo de la cámara digital el dispositivo esencial para mostrar, denunciar y querer. Asuntos como travestismo, prostitución, homosexualidad, censura, burocracia y toda clase de exclusiones y marginalidades afloraron, acogiendo a segmentos sociales con reivindicaciones carentes de espacio público donde ventilarse. Así, en la actualidad, ya somos muchos los cineastas que abogamos por el cine independiente. En mi caso, mi primera película, hecha al amparo de lo que le comentaba, Muestra de Jóvenes Realizadores, fue una película que pudimos realizar gracias a preventas que uno de los productores más significativos dentro de la industria cubana, el señor Camilo Vives,
resolviera fondos a través de un sistema de preventas a Canal Plus Francia. Con esos fondos, más las ventas, lo que se pagó por concepto de autor o de compra de los guiones, fue que se hizo esa primera película. Es una película articulada con 3 historias, somos 3 directores los que formaban parte de ella, y siento que fue como una puerta que abrimos a todos los demás, hacer una especie de cine independiente donde la industria era nuestro apoyo, donde contratábamos nosotros también los servicios de la industria y donde seguíamos desarrollando un cine nacional desde una perspectiva cada vez más privada, más emocionante. En el 2005 realicé esta película. En el 2005 ganó el premio de ópera prima en el Festival de Cinematografías del Mundo en Montreal, y esa ya fue como la confirmación de que un cine nuevo estaba surgiendo en Cuba, que contaba con un, digamos, amparo o un reconocimiento internacional. Me gustaría presentarles ahora un fragmento de la película Casa Vieja, realizada también de manera independiente, apelando a un fondo creado en Cuba para el fomento de la producción audiovisual, un segmento que llamé dentro de la estructura de mi película intermedio, y luego comentaremos sobre ya esa segunda parte de mi conferencia. Laura, ya no puedo más. Ay, mamá. Esto ya no llévame para la casa, hija. Que Diego se encargue, vámonos. ¡Arranca! Cada país es un universo, dentro del universo, un hervidero de sueños y herencias, de quejas y sugerencias. Cada país por los pasos que anda, y sugerencias. Cada país por los pasos que anda, refleja quien manda. Cada país por lo que entristece, nos cuenta quién obedece. Cada país tiene sus secretos, unos más rectos, otros en círculo, los que merecen dormir en respeto, los que merecen morir por ridículos, pero también tienen sus peligros, los nativos, los errantes, los que si deja crecer les revientan, los que ni aducen, los que se inventan. ¡Qué silencio! Ahora sí nos hemos quedado solas. Mañana vienen los muchachos de Diego y lo aportan todo, tú verás. Y empezarán a preguntar por el abuelo. Saben mucho. Cada país lava sus errores. ¿Qué les vamos a decir? A veces horrores, con hombres que siempre saben contestar. ¿Qué harías tú en mi lugar? Y vas de tu país a tu raíz, nunca te irás del todo, ni a los ruidos con silencios, ni a otras tierras con más oro. Vas de tu raíz a tu país, una canción te lleva de regreso donde un beso simple y cierto te espera. Cada país con altares y dioses, leyendas y magias, para espantarse los miedos con luces, para que los buenos nunca
se les vayan. Cada país tiene sus amistades y cual preñado de edades, sus antojitos de panes y peces, acorde a sus intereses. Cada país tiene historias contadas. ¿Qué vamos a hacer con la ropa? Sus manías, sus cinismos, sus huecos de oportunismo. Cada país ve a sus sortilegios como a privilegios y no se cuentan ni en años ni inviernos, sino en sus hijos eternos. Vas de tu país a tu raíz, nunca te irás del todo, ni a los ruidos con silencios, ni a otras tierras con más oro. Vas. Cuando mi papá murió, mi madre guardó toda su ropa en una caja. Y ahí estuvo años y años. Un día abrimos la caja y la ropa estaba podrida. Se acabaron los recuerdos. ¿Cómo era mi padre? Por ahí hay un retrato, pero está tan descascarado. La gente de antes no se retrataba tanto. Es una pena que no hayan venido. Los compañeros están muy emotivos. Las flores lo están cubriendo todo. Incontables horas de ingentes esfuerzos y sacrificios Vas de tu consagrados a la país otra. Como verán, ahí está el yoyo, está el Salvaguardia de los valores. todas combatiente. Combatiente. Cuando yo conocí a tu padre, estaba hecho un wing de flaco. Andaba siempre con su uniforme de milicia, impecable. Yo también era miliciana. Mira eso. Esto, sí. Si me hubieras visto marchando en pantalones por la calle. En este pueblo, eso fue un escándalo. Déjame esto. Nunca te irás del todo. Nunca te irás del todo. Te agradecería terminar esto en silencio, por favor. Nunca te irás del todo. Eso es un fragmento de Casavieja, película que produje en el 2010, de manera independiente también. Piensen que hasta ese momento la estructura normal con la que funcionaba el instituto era un staff de alrededor, oscilaba entre 85 y 110 personas como equipo de trabajo. Todos los días uno se movía con esa cantidad de personas a filmar las películas, también las cámaras, todo el equipamiento de cine era bien pesado. Era el camión de luces, el camión de cámaras y así el camión, lo cual llevaba a esos altos números de personas, digamos, formando parte del staff. Casavieja fue una película que se realizó con 15 personas de staff, aplicando algo que es el pluriempleo. Mi maquillador, por ejemplo, el que diseñaba maquillaje en la película, maquillaba, hacía vestuario, participaba en el almuerzo, daba las meriendas, estaba al tanto de eso. La directora de arte, además de hacer dirección de arte, hacía script. El fotógrafo era el que menos trabajaba, solo era fotógrafo porque la verdad él tiene como mucha responsabilidad.
Y así cada uno de los miembros del staff hacíamos como el trabajo de 5 o 6 hasta 7 especialistas de los que estaban antes, pero fue la manera que encontró mi productor para hacer posible el proyecto y para poderlo llevar a cabo. Así también la participación de grandes especialistas que contribuyeron en el proyecto, sobre todo en la etapa de postproducción. Es una película que yo trabajo vinculado básicamente en mi país a la industria discográfica. Soy un productor de todos los formatos que apoyan el mundo del disco, desde PK, makings, conciertos, DVD, videoclips. Y eso me ha permitido de alguna manera, en algún momento, poder armarme de una iMac, que es lo que tengo, un deck para digitalizar, algunos discos duros, y todos los procesos de postproducción se hacen en mi casa. Eso también ayuda a abaratar un poco los costos y está entre los privilegios y entre lo terrible de la independencia. Ciertamente cuando formas parte de una gran productora que te pone a 85 personas en camiones para trabajar para ti, tienes menos que hacer. Pero ciertamente también cuando tienes solo 11, eres más feliz, estás más complementado, digamos. No solo yo el director siempre está como a full dentro de los procesos, ¿no? Pero permite que todo el que está trabajando dentro de la producción sienta también suyo el proyecto, sienta también la necesidad que tiene el proyecto de su presencia, de su actividad activa dentro de cada jornada de filmación, y eso es uno de los placeres que siento yo al defender y perseguir la independencia en cualquier forma para mi realización. Casavieja, luego de ser terminado su rodaje y editado, tuvo la suerte de ser merecedor del premio de mejor maqueta, un premio que estaba acompañado en un festival, estaba acompañado por una dotación de $70,000, $70,000 en crédito para concluir los procesos de postproducción de imagen, kinescopado, transfer a 35 milímetros, copias finales, mezcla, licencia Dolby, pero fue algo que la película misma se ganó. Aquí tengo conmigo a la señora Marta Freites, que le agradezco que esté. Fue una de las productoras de esa etapa final de la película. Entonces ella trabajaba en lo que entonces era también la Villa del Cine en Venezuela, que era quien aplicaba ese premio para ese festival. Y gracias a ello la película tuvo un bellísimo recorrido en festivales internacionales, recibió premios, sus actores, que son los premios que más me gusta a mí que tengan mis películas, los actores. Yo dedico todo el tiempo a que lo que ellos interpretan sea real y sea creíble. Y luego de Casavieja, paralelo, había un proyecto mío anterior de nombre Fábula, que al ver Casavieja, unos productores canadienses en el Festival de La Habana se mostraron interesados en mí, me pidieron un proyecto para financiarme y como Fábula estaba listo fue el que produjeron a continuación. Y es ahí donde, pensando que era independiente, volví a ser dependiente. Volví a tener un dueño, esta vez unos productores canadienses que también exigían, que también querían ver determinados aspectos o formas en la película que iban a producir, y me vuelve a morder a mí la cola el pescado más grande. Esto es como eterno, esto es, te muerdo yo ahora a ti, me muerdes tú ahora a mí. Y Fábula, que es una película que también me hace muy feliz y que dejaré copia, por supuesto, aquí al colegio, para los que quieran consultarla puedan pedirla a ellos. Resultó una película muy intensa, muy hermosa, mucho más difícil de dirigir que Casavieja, en tanto había discusiones todo el tiempo con mis productores, porque era una película que trata sobre la realidad de Cuba y ellos querían ver como el esquema o el cliché de la realidad de Cuba. Escapar a eso, porque no es mi interés como creador, a mí me gusta contar la verdad, a lo mejor a veces soy un poco crudo, a lo mejor a veces soy como soy, pero
así me hicieron, es mi genética. Fueron días como de mucha discusión, precisamente porque no era absolutamente independiente yo en ese filme. La independencia en la creación audiovisual también abarca otros procesos, más allá de la creación cinematográfica. Nuestras casas disqueras también se apoyan en nuestro trabajo. La mayoría de las personas que trabajamos para las disqueras no pertenecemos a ninguna empresa de audiovisual, que suele ser la manera en que se funciona a nivel mundial. Una disquera contrata a determinada empresa de videoproducción. No, ahí recurren a nosotros, no sé, tal vez porque la misma independencia nos hace ser más atrevidos, más arriesgados, porque también, y es cierto, los recursos con los que disponen las disqueras nacionales no son tan elevados como para pasar el filtro de una segunda empresa que organice esa producción. Y toda la zona cubana de videoclips, DVDs, se hace de manera independiente y autónoma. Quiero mostrarles hoy mi video más reciente, un video que me tomó a mí 2 años ejecutar, un tema musical muy difícil. A mí mi disquera siempre me pone unas cosas bien complicadas. Soy como de los más viejos ahí y tenemos una comunicación muy, muy bonita y a veces abusan un poco, me mandan cosas difíciles. En este caso era un video a una señora flautista, Niurka González, de amplísima trayectoria y que algunos conocerán. Es la flautista que acompaña a Silvio Rodríguez, es también su esposa, pero bueno, tiene una obra como músico bien notable. Para promocionar su disco Flauta Virtuosa, un tema escrito además por uno de los más grandes autores musicales cubanos, que es el maestro Leo Brouwer, la tonada para flauta sola. Y Niurka, que además de ser la gran músico que es, siempre, desde que la conozco, siempre me ha parecido un personaje de las pinturas. Niurka siempre me pareció como, yo le decía, tú eres como un Rafael, tú eres como, ella tiene una cosa en su rostro, en sus maneras. Y cuando me pidieron hacer ese clip, digo, qué bueno, la convertiré en un personaje de un cuadro. Esa aventura se me volvió muy difícil. Muy difícil, primero porque había una música de Leo. Leo, como saben, trabaja desde un sincretismo musical, apropiándose un poco como de tendencias o formas europeas para hacer música cubana contemporánea. Y yo, con ese afán de querer ver a Niurka convertida en un cuadro, dije, vamos a buscar entre los cuadros del impresionismo algunos cuadros que me permitan a mí crear la ilusión de las épocas, primavera, verano, otoño, invierno, sin que fuera tampoco muy obvio, y desarrollar como situaciones de espera de un personaje. Pensé que era más fácil, fue bien difícil, es un trabajo que tuvimos que hacer a mano. Fueron 2 años reconstruyendo cada cuadro de imagen, retirando al personaje de los cuadros originales de Monet, de Debussy, para incorporarlos entonces, para que vean también cómo la independencia puede también capturar, qué feo porque me va a sonar vanidoso, pero como una belleza también, ¿no? No solo para contar historias, sino simplemente para crear algo bello, bonito, que ayude a la promoción de un artista, también desde mi independencia como director.
Nuestra generación convirtió el cine también en el espacio para dar voz a los segmentos y personajes de la realidad cubana que se disolvían en la esfera pública, denotando la necesidad de hacer pública una agenda social que la televisión, la radio y los periódicos no explotan o no lo hacen con el ahínco especial que debieran cada vez más, y mostrar las más agudas diferencias económicas en una sociedad que padece el producir en una única moneda y cobrar en dos. La escasez material que provoca, entre otras, pobreza urbana y rural, migración interna, emigración constante, derivados de estos problemas, una deuda social que ha fracturado sueños de una generación de los 60 y los 70. Los trabajos que se presentan desde la independencia muestran en primer lugar su compromiso por hacer más grandes reportajes que grandes películas y dándole también a un sentido periodístico interno en cada uno de nosotros, difícil de encarar, pero posible, porque la libertad de creación en el cine es más amplia, ya que desde la independencia a nadie lo pasan por las presiones de una mesa de redacción. El hecho de que se exhiba también el cine independiente en los espacios mismos en que la industria expone sus resultados, cosa que pasa en Cuba. Realmente ya hemos logrado que al menos en espacios como la muestra de jóvenes realizadores, el Festival de Cine Pobre, el Festival de Documentales Santiago Álvarez y muchos eventos que ocurren en el país, eso permite mostrar lo que se va haciendo. Permite también especular sobre los intereses del Estado en englobar a los realizadores que se salen de su modelo productivo. Es una ecuación doble, pero en la que sin duda ambos ganamos. Abre además una nueva área de reflexión hacia lo futuro, hacia un futuro inmediato, de un cine cubano que tendrá que negociar para existir entre lo estatal y lo no estatal, lo industrial y lo artesanal, cada vez más profesionalizado, los estudios o la calle, los grandes directores de 35 milímetros, los editores de moviola, los fotógrafos de grandes grúas, con ciertos aprendices que improvisamos recursos con que grabar y gramáticas audiovisuales contemporáneas más o menos afortunadas. Enclavadas en la mediación sociopolítica que supone producir arte en una sociedad socialista que vive actualmente transformaciones en su funcionamiento económico, estas nuevas realizaciones dialogan sin proponérselo directamente con el sueño tantas veces difundido por las corrientes comunicacionales de los 80 de hacer algo de manera también nueva, lo que sería, en teoría, la apoteosis de la revolución cinematográfica. Una de las cosas más importantes para mí de la independencia son las relaciones humanas que establecemos con el equipo que les hablaba ahorita. La hermandad. Todos estamos persiguiendo un proyecto, un sueño, una utopía. Alcanzarla se vuelve un sueño. Quiero terminar, antes de pasar a su respuesta, con un videoclip que hiciera uno de mis asistentes y donde se vea todo el staff de trabajo de Casavieja. En esta ocasión también gracias a la colaboración de uno de nuestros grandes cantantes, como mismo Buena Fe, que saben que es un dúo emblemático y bien reconocido en la isla y fuera de ella. También tuve el privilegio de que un maestro de la trova, Carlos Varela, para Casavieja, me hiciera una canción, De Vuelta a Casa. Esta canción es la canción de créditos de mi película, y a Olivia Mellado, que fue mi asistente, mi script, asistente de vestuario de Casavieja, se le ocurrió el día de la fiesta de fin de rodaje filmar estas imágenes con las que hizo un clip que de verdad me da mucha felicidad mostrarles, sobre todo para que vean y sientan la dinámica realmente familiar y hermosa que se crea cuando trabajamos desde la independencia. Aquí va, Casavieja, el clip, Carlos Varela, De Vuelta a Casa. Esta canción será la canción de Casavieja. Cuando lo digamos en el cine,
será porque la película habrá terminado y es que empezará a vivir la película. Gracias a Carlos Varela por este tema. Gracias a ustedes por todos estos días. Gracias, 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 gracias. Pero mira esto, Lauri. Tengo un reloj, tengo sed, No salió macho. no tengo Dios, pero tengo fe. Ya conocí New York, ya conocí París, sin embargo siento que no soy feliz. ¿Qué tú piensas que Me voy, mi amor, otra vez. Me voy sin saber qué pasa. Esteban, ¿y te pagan Tú bien? sabes bien que soy como soy, pero sigo regresando a casa. Yo sigo teniendo miedo. Si ves, mi amor, que otra vez me fui. Me fui sin entender qué pasa. En tu corazón se esconde mi país y el jardín que me conduce a casa. De vuelta a casa. De vuelta a casa. Aquí nada va a cambiar. Que se olvide de nosotros y que no vuelva nunca. ¡Nunca! ¡Nunca! Tengo una ilusión, un collar sin diamantes, pero tengo una canción que es mi mejor amante. Tú sabes. Ya conocí La Habana, ya conocí Madrid, sin embargo, hermana, siento que no soy feliz. Por eso voy, mi amor, otra vez me voy sin saber qué pasa. Tú sabes bien que soy como soy, pero sigo regresando a casa. Marchando en pantalones por la calle. Si ves, mi amor, que otra vez me fui sin entender qué pasa. En tu corazón se esconde mi Esta país. es tu casa, Esteban. Y el jardín No, mamá. que me conduce a casa. Ya no. En tu corazón se esconde mi país y el jardín que me conduce a casa. De vuelta a casa. ¡Dilo, coño! De vuelta a casa.